El final. Se preguntarán por qué estoy aquí, sin nada mejor que hacer, como ir al colegio, salir con mis amigos, o estudiar. Bueno, yo les respondo lo siguiente. Todos tenemos demonios dentro de nosotros, los cuales te impulsan a hacer cosas malas, como hacerle daño a otros, ver cosas que no tienes que ver, idolatrar, etc. Si toda tu vida has dejado que estos demonios te controlen, y tú estando consciente de esas cosas malas, y no te arrepientes, hasta que vas a morir, ¿Dios te perdona? ¿O tienes que demostrarle a Dios que eres digno de entrar al paraíso? Esa es su respuesta. Quiero demostrarle a Dios que merezco entrar a su hogar, diciéndoles a ustedes lo que yo hice. Para que aprendan de mis errores, antes de morir. Primero, sé que no puedo aguantar mucho tiempo sin dormir, así que moriré pronto. Todo empezó hace 3 meses. La gente siempre te dirá de mí lo mismo. Que yo era muy egoísta. Que era malo. Que era despreciable, sin sentimiento alguno, con desprecio a los demás, solo respetaba a mis amigos, que eran igual a mí. Andábamos en malos pasos, siempre haciendo cosas peores, pero sin llegar al extremo. Como siempre hacíamos lo contrario a lo que nos decían, un día que nuestros padres nos obligaron a ir a la iglesia. Le arrojamos cosas a otras personas, hasta que nos sacaron. Nuestros padres nos dijeron que los esperáramos, pero adivinen. No lo hicimos. Nos fuimos a una vieja granja cerca de la iglesia, donde se decía que estaba embrujada. Llegamos a la granja. De inmediato buscamos un buen lugar para contar historias de terror. Encontramos un buen lugar, era muy cómodo, ya que había paja regada por todo el suelo. Había un libro enterrado en el suelo, era color negro, con letras rojas, pero no se entendía lo que decían, así que lo volvimos a enterrar. Empezamos a contar historias de terror, y yo sugerí que dijéramos lo que más nos asustaba, solo para aterrorizarnos. El peor miedo de mi mejor amigo, Frank, era Samara, la de la película El Aro. El de mi segundo amigo, Harry, era morir quemado. El de mi tercer amigo, Diego, era que su novia ya no lo quisiera. El de mi último amigo, Roger, era ver a sus amigos morir, y que antes de morir escucharan un sonido aterrador. Esto último se debe a que vio la película, Pesadilla en la calle Elm. El mío, era, por muchas razones, dormirme y jamás despertar. Salimos de ese lugar para nuestras casas. A la mitad del camino me doy cuenta que dejé mi celular en la granja. Le dije a Roger que me acompañara. Era de noche, y no encontrábamos mi celular. Vimos algo negro enterrado en la paja, lo desenterramos. Era el libro, pero abajo estaba el celular. Nos fuimos a casa con el celular y el libro. Al siguiente día, nos escapamos del colegio, solo para ir otra vez a esa granja. La granja era fea y muy vieja, pero algo nos atraía hacia allí. Ese día había mucho viento, así que cuando llegamos, vimos que la paja había sido arrastrada por todos lados, revelando lo que había abajo de ella. Había un pentagrama tipo satánico. Donde estaba el libro era el centro del pentagrama, y habían velas recién apagadas. Ese lugar era usado para ritos satánicos. Inmediatamente nos fuimos. Llegué a mi casa, me encerré en mi cuarto a escuchar música, hasta quedarme dormido. Recuerdo que tuve una pesadilla terrible en la que solo escuchaba lo siguiente. Al despertar, no sé por qué, pero encendí el televisor para ver las noticias. La sorpresa. Vi que mi mejor amigo, Frank, había muerto. Mientras estaba viendo televisión, alguien lo asesinó. Estaba muy asustado, y de inmediato llamé a Robert. Fuimos a la casa de Frank, de inmediato fuimos al lugar de lo sucedido. No había nada, sangre, ropa, nada. Solo encontramos una cinta que decía, unir con la cinta número 2. Al regresar a mi casa, no podía creerlo, mi mejor amigo desde jardín de niños había muerto. Sin pensarlo mucho me fui a dormir. Tuve otra terrible pesadilla, en la que una extraña sombra con forma de monstruo me enseñaba el infierno. Al final me enseñó a Frank. Estaba en el infierno. Desperté, y sin hacer o decir mucho fui a la casa de Harry a jugar con su Xbox. Cuando llegué a su casa estaba en llamas. Sus padres salieron a tiempo, pero él se quedó adentro. Murió quemado, su peor pesadilla. Pasaron 3 semanas después de las muertes de mis amigos Harry y Frank.
Fuimos a su funeral. Estábamos Diego, Roger y yo. Al terminar el funeral vimos en un árbol lo que decía, cinta número 2. Al ponerlo en la computadora decía, unir con la cinta número 1 y la cinta número 3. Recordé la cinta 1. Ya me estaba asustando. Pasaron 2 semanas después de eso. Nada fuera de lo común, hasta que me di cuenta que la novia de Diego lo había dejado. Desesperado fui a su casa para decirle que no hiciera ninguna locura. Pero era demasiado tarde. Se había colgado. Fui a hablar con su novia y dijo que no lo había dejado. Decepcionado llamé a la policía para que recogiera el cuerpo. De camino a casa, me encontré una cinta que decía cinta 3. Estaba muy aterrado, ya que no podía ver las cintas hasta encontrar esta última. Guardé la cinta 3, nunca le dije nada a Roger de esa cinta. Pasaron las semanas. Tuve un sueño. El monstruo se apareció, y me dijo su nombre. Me llamo Final, me dijo, y a continuación dijo lo siguiente. Siento tu dolor. Luego, Final me explicó que tenía que juntar las cintas y dárselas a Roger para que las viera. Al día siguiente, le di las cintas a Roger para que las viera, pero sabía que Final tramaba algo, por lo que lo acompañé a ver las cintas. Las reproducimos, y primero se vio una sombra, me recordó a Final. Vimos a una persona viendo televisión. Luego algo sale de la tele, parecía a Samara, la del aro, con la diferencia de esta mujer era solo una sombra negra. La mujer que salió de la tele comenzó a golpear a la persona. Era muy perturbador. Cuando la mujer le dio un golpe en la cara, el sujeto volvió la cabeza, revelando su rostro. Era Frank. Roger comenzó a alterarse. Luego la segunda cinta comenzó a reproducirse. Se vio la sombra de Final otra vez, pero esta vez era más clara. La sombra escupió fuego a una casa. La casa de Harry. Cada vez más asustado, detuve la cinta y le dije a Roger si quería continuar. Me dijo que sí. Continuamos la cinta, y vemos cómo la sombra se mete en el cuerpo de la novia de Diego. Le dice todas esas mentiras, hasta que Diego se cuelga. Al final del vídeo, solo comenzó a sonar esta canción. Me quedé boquiabierto. Me fui para mi casa de dormir. En el sueño se me apareció Final. Esta vez diciéndome cosas como esta. Es el final. Y se oían goteos, como si alguien estuviera derramando sangre. Luego me dijo, que yo era el siguiente, que ya podía saber la verdad. Pero, ¿cuál era la verdad? El libro era el Necronomicon, el libro que contiene hechizos para revivir a los muertos e invocar demonios. En pocas palabras era la caja de Pandora moderna. Al descubrir el libro, y decir nuestros miedos, no maldecimos a nosotros mismos. Cada uno moriría de la peor. Apenas desperté fui a la casa de Roger para contarle lo sucedido. Ya había muerto. Estuve todo el día gastando la menor energía para poder durar tiempo sin dormir. Hasta ahora, que estoy escribiendo esto. Bueno, ustedes ya saben lo que no tienen que hacer, y para qué huir de la muerte. Así que buenas noches, y adiós. Para siempre.